La anciana lo miraba con ojos de deseo intenso. En su mente aquel muchacho no podía ser de nadie más que de ella. El deseo la consumía por dentro y sus pensamientos ya no la dejaban en paz. La anciana estaba perturbada. Aquel joven tenía que ser suyo y haría lo que fuera para lograr su propósito. No solemos pensar mucho en esto, pero las personas de la tercera edad, los ancianos, sienten deseos y emociones que les recuerdan su juventud. Aunque el cuerpo y las facultades físicas se hayan deteriorado, el mundo que las personas ancianas tienen en el interior de su mente está vivo, vibrante. Recuerdan su juventud y a veces esos pensamientos y deseos salen a la superficie. Doña Gertrudis tenía 81 años cumplidos. Es difícil pensarlo, pero a esa edad se sintió perdidamente enamorada de un jovencito de 19 años. Ella vivía junto a un campo deportivo en donde los jóvenes de la localidad acostumbraban a reunirse para jugar fútbol. Todos los días, los muchachos hacían sus prácticas diarias y después se enfrascaban en largos juegos que no terminaban hasta bien entrada la noche. Doña Gertrudis lo miraba con ojos ardientes de pasión. Cada movimiento que el muchacho hacía, cada giro, cada tiro era seguido por el ojo atento de la anciana que se sentía completamente atrapada por el deseo. A pesar de su edad, la anciana mantenía un nivel de vida que no se correspondía con el hecho de que no tenía ningún hijo que la mantuviera, ni un esposo que estuviera vivo. No recibía pensión del Estado, ni ayuda de ninguna empresa o institución de beneficencia. No la necesitaba, pues su oficio era la hechicería. Doña Gertrudis comenzó a tramar cómo haría para consumar su deseo con aquel joven y atlético muchacho que le robaba los suspiros y cuyo pensamiento no la dejaba dormir en las noches. La anciana libidinosa había intentado acercarse a los jóvenes en el campo de juego para invitarlos a que llegaran a su casa y ofrecerles algo de beber para que se refrescaran. Pero ellos, agitados y completamente enfocados en el juego, no le hacían ningún caso ni les prestaban la atención que ella buscaba. Esas bebidas irían preparadas con una pócima que había elaborado. Muchos días pasaron sin que la anciana pudiera lograr su objetivo. El balón a veces era pateado tan fuerte por los muchachos que caía en el patio de la anciana, y ella pensó que en lugar de ir hacia ellos, esperaría pacientemente a que ellos llegaran donde ella estaba, y cuando eso sucediera, ella estaría lista. Un día el balón llegó hasta su patio, y el joven del que ella estaba enamorada, junto con 2 compañeros más, llegaron hasta su casa para pedirle el favor que les pasara el balón que había caído en su patio. La anciana, sabiendo que esta era la oportunidad que tanto había esperado, los recibió con muchísima amabilidad, los dejó pasar hasta su patio y al salir les ofreció unas bebidas que había preparado. Aquellos muchachos, pensando que nada perdían en mostrarse amable con la anciana y que además podrían regresar cuando volvieran a necesitarlo, tomaron aquellas bebidas. Aquella figura vieja y arrugada de la anciana les inspiró confianza. Esta se aseguró de que el joven que le agitaba el corazón se tomara el vaso que contenía la pócima. Los muchachos se bebieron muy satisfechos aquellos jugos, pero el joven que a ella le atraía no pudo disimular cuando al darle el primer sorbo a aquel jugo sintió una sensación horrible y desagradable. Arrugando la cara y con mucho esfuerzo para no arrojar al suelo el sorbo que había dado, se lo tragó. Y después, tratando de disimular, le agradeció su amabilidad, puso el vaso a un lado y se marchó. La anciana lo había logrado. Al fin el joven que la inquietaba tanto había tomado su pócima, aunque ésta no había podido camuflar el sabor de los ingredientes que contenía. Para tratar de disimular el sabor, la anciana había colocado en ella clavo de olor, frambuesa, canela en polvo y sangre de menstruación.
su propia menstruación. Sí, aquella sangre era de ella, pero ¿cómo era posible que aquella anciana pudiera conseguir su propia sangre a esa edad? ¿Acaso la anciana, por su edad, no tendría ya muchos años de no menstruar? ¿Cómo era aquello posible? La anciana hechicera había podido ser capaz de eso, pues había almacenado por mucho tiempo su propia sangre menstrual en recipientes de vidrio que mantenía herméticamente cerrados y congelados en su refrigerador. Aquella sangre tenía ya mucho tiempo así, pues la anciana había dejado de menstruar hacía ya 40 años. De alguna forma la anciana se las había ingeniado para conservar aquella sangre, su propia sangre menstrual. La anciana hechicera sabía por sus largos años practicando aquellas prácticas oscuras y torcidas que la potencia de su pócima no sería lo suficientemente eficaz para lograr su objetivo, pues la sangre que mantenía refrigerada tenía ya muchos años y por lo tanto no tendría la fuerza que ella necesitaba. Necesitaba un ingrediente que estuviera fresco, fértil, que conservara la potencia de la juventud. La anciana consiguió un ingrediente extra que estaba íntimamente relacionado con ella y sus prácticas ocultas: el órgano íntimo de un murciélago hembra, el cual extrajo del animal, lo machacó y lo molió muy finamente y lo agregó a aquella bebida que le daría a beber después al muchacho. Por la noche de ese mismo día, el joven sintió unos terribles dolores, escalofríos y sudores que lo tumbaron en cama. En la madrugada, no pudiendo soportar más aquellos sufrimientos que le habían provocado la pócima de la anciana, fue llevado de emergencias al hospital. Muy fácilmente se pudo rastrear el origen de aquello que había bebido o comido aquel día, eso que le había provocado todo aquello: la bebida de la anciana. Inmediatamente la policía recibió la denuncia de parte de los familiares del muchacho, acusándola de ser la causante de aquella situación. Su casa fue allanada y todo lo que se descubrió allí salía de la comprensión e imaginación de cualquiera que estuvo involucrado. Miembros de cuerpos de personas asesinadas que eran traídas a ella por el crimen organizado para sus pócimas y hechizos. Animales vivos y restos de animales de las más diversas naturalezas: serpientes, murciélagos, búhos, escarabajos y un sinnúmero de hierbas y semillas que recolectaba en sendos frascos de vidrio. Aquella era una escena de lo más irreal. La vieja resultó ser una de las más grandes hechiceras de aquella región. Fue apresada y condenada por el intento de asesinato. El peso de la ley había caído sobre ella y ahora pasaría sus últimos días, que no serían muchos, detrás de las rejas. Déjanos tus pensamientos, reflexiones y comentarios. Y si te gustó la historia de la viejita enamorada, no olvides darnos like. Recuerda que tienes una cita con nosotros en nuestro próximo video. Hasta pronto.